Bien, vamos a realizar el flujo de efectivo para nuestro proyecto o plan de negocio ejemplo, en este caso, Asados Tilín. Ya hemos realizado, calculado la nómina y el precio de cada uno de los productos o servicios, en este caso los productos. Luego pasamos al punto de el flujo de efectivo, que nos permite no solamente revisar los precios, ejecutar el presupuesto, sino también determinar la estructura de ingresos y costos. Entonces, en esta oportunidad vamos a apoyarnos en la hoja número 3 del archivo en Excel con el que hemos venido trabajando y en el cual vamos a encontrar un cálculo, una proyección para los 12 meses del año, desde el mes 1 hasta el mes 12. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Vamos a encontrar un flujo de efectivo con los diferentes ítems. En la segunda columna que aparece inversión inicial, incluyendo el inventario inicial, en este caso saldo inicial es cero porque se asume que este proyecto apenas está iniciando y no es un flujo de efectivo de años anteriores de funcionamiento del proyecto, del plan de negocio. Es algo que apenas se va a implementar y por eso trae un saldo inicial igual a cero para todos los casos en un proyecto o en un plan de negocio nuevo. Eh, Pasamos al ítem de ingresos operacionales. Vamos a analizar el caso de Asados Tilín. Asados Tilín había determinado que estos iban a ser sus productos. Teníamos 5 productos y en el ejercicio anterior, en la materia prima, se había calculado para cada producto el precio al público y la cantidad de productos que se obtendrían al mes. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esta cantidad de productos por el precio al público y ese valor en efectivo lo vamos a traer a el flujo efectivo, ¿sí? Entonces aquí nos dice que las ventas del primer mes son del 50% según este ejercicio. Por consiguiente, este es el valor de ingresos que recibiría por el primer producto. Este sería el valor por el segundo, por el tercero y por el cuarto. Eh, estas cifras lo que hacemos es llevarlas a los meses siguientes. Para este caso, en el ejemplo, se asume que el 50% de los productos, el 50% de las ventas son para los 3 primeros meses, mes 1, mes 2 y mes 3. Y se asume que a partir del cuarto mes se va a lograr la venta del 100% de lo que se ha proyectado. Por eso aquí se incrementa y de ahí se mantienen estas mismas cifras para el resto de los meses. Entonces, para el caso de ustedes, pueden tomar esto como referencia y asumir que si ustedes quieren que el primer mes no habrá ventas, entonces acá podrá ser cero. Si consideran que a partir del segundo mes va a ser el 100%, entonces a partir de acá, o el 80 o el 70, dependiendo de cada caso, o sencillamente pueden asumir como en el ejemplo, que son en los 3 primeros meses un 50% y a partir del cuarto mes el 100%. La recomendación es realmente analizar el mercado de acuerdo a la información que se ha recibido, lo que tenemos del proyecto, la información que se ha recogido y calcular realmente cuál podría ser los servicios o los productos que se prestarían o se venderían en cada uno de los meses. Si no son iguales, entonces, porque algunos productos serán estacionales, habrá unas épocas del año donde será mayor que otros, entonces de acuerdo a eso se tendrá en cuenta este ingreso en cada uno de ellos. Cuando sea un producto, un servicio, ¿cierto? Como un proyecto que queramos hacer un flujo efectivo para un proyecto que no tiene un ánimo de lucro, entonces en este caso no habrían ventas, pero sí es importante determinar cuáles son las fuentes de ingresos de ese proyecto. Es decir, si aquí no hay ventas como tal de un producto, pero qué institución o cuál es el medio a través del cual recibimos los ingresos, ya sea por aportes, donaciones, que quede muy claro cuáles son esos recursos. O también un híbrido, o sea, un componente de aportes, donaciones, y tal vez otro componente propio donde el proyecto genera sus propios recursos o una parte de recursos.
Entonces, en ese caso, igual se discriminan acá y se van calculando para cada uno de los meses. Bueno, devoluciones solamente se menciona acá. En el caso de que se considerara o se quisiera estimar algún tipo de evolución, pues entonces aquí también se le restaría a este total de ingresos las devoluciones. Esto me va a dar unos totales de ingresos o recursos que se reciben para cada uno de los meses. En esta columna que dice aporte en efectivo de imprevistos, se toma si durante el primer mes o antes de iniciar el funcionamiento del proyecto o del plan de negocio hay algún tipo de aportes o recursos para sortear, digamos que la falta de ingresos o sencillamente para sortear los primeros meses de funcionamiento, entonces en ese caso se registrarían acá. Eso me da total de aportes o ingresos durante el momento cero, antes de iniciar el proyecto, y a partir del mes uno, cuando ya el proyecto entra en funcionamiento. Con esto completaríamos los ingresos operacionales. Luego pasamos a esta otra parte que son los gastos de capital en la columna B, y aquí solamente vamos a registrar todos esos gastos que fueron necesarios antes de empezar en funcionamiento el proyecto del negocio. Si es el caso, para este caso de Asados Tilín, ellos antes de empezar a funcionar, pues tuvieron que adaptar el local, comprar equipos de cocina, o sea, no podían vender si no tenían adecuado local. Entonces ellos eh, compraron pues sus estufas, su homenaje, sacaron los documentos y permisos respectivos, hicieron unas adecuaciones, compraron mobiliario, uniformes, diseñaron los empaques, dejaron un stock de mercancía pues para poder empezar, stock de bebidas, en fin, todo, avisos, servicios de redes. Esto fue la inversión inicial para ellos ya entrar en el mes 1 a producir. Por eso va dentro de la inversión de capital en la columna B. Este valor no se repite en los meses siguientes porque supone que esta inversión se hace antes de empezar y cada mes no se está comprando estufa ni equipo ni haciendo adecuaciones. Esto solamente se hace antes de empezar. Entonces, aquí ya tendríamos los gastos de capital. Pasaremos al tercer componente del flujo de efectivo, que son los gastos operacionales. Y aquí en los gastos operacionales, entonces vamos a registrar esos gastos que teníamos para cada uno de nuestros productos, ¿sí? Igual como lo hicimos acá, calculamos el total de gastos por producto y lo multiplicamos por el número de unidades que se esperan vender para cada uno de los meses. Y esos valores respectivos son los que vamos registrando acá en el flujo efectivo, donde dice materia prima de asados elemental, materia prima del segundo producto. Pero además de estos costos, ¿sí? De cada uno de los productos o servicios, porque igual si es un servicio habrá unos costos que ya hemos calculado, los vamos a registrar acá, totales mensuales, vamos a incluir los costos o gastos que tienen que ver con todo el funcionamiento de ese proyecto o ese negocio para poder ofrecer sus servicios o productos. Entonces, en este caso, pues aquí hay comisiones, digamos, para algunas plataformas. Esto es solamente un ejemplo. Ustedes lo adaptarían a cada uno de sus casos. Si consideran que no hay comisiones, pues sencillamente este ítem no aplicaría para ustedes. Si hay un pago de arriendo, entonces lógicamente van a registrar el pago de arriendo. Noten que aquí, en este ejemplo, en la inversión inicial se incluye un pago de arriendo, porque para poder hacer las adecuaciones, pues necesitaba ya contar con el local y por eso fue necesario pagar esto y se incluye como inversión inicial el arriendo de los primeros meses mientras se organizó o adaptó el local. Entonces seguimos con los costos o gastos mensuales. Entonces tenemos, además de la materia prima, los insumos de cada uno de los bienes o servicios, se van a incluir todos esos otros gastos que puede contemplar el funcionamiento de ese proyecto, de ese negocio, dependiendo de cada caso. En este caso, en este ejemplo tenemos los impuestos, tenemos elementos de bioseguridad, mantenimiento de instalaciones, productos de aseo, seguros, acueducto de alcantarillado, energía, gas, internet, publicidad y mercadeo y depreciación de todos los equipos, ¿sí? Entonces, más la nómina, en este caso cuando haya una nómina mensual, pues una vez la incluiríamos acá. Si no hay nómina mensual, porque digamos está incluido dentro de los servicios como, o el producto como la materia prima o los recursos o honorarios, entonces en este caso se supone que esa nómina estaría incluida dentro de está incluida dentro de esta costos de los productos o servicios. Pero si se paga una nómina aparte, entonces aquí la registraríamos.
costos de alarma y ustedes podrían insertar acá las filas para otros costos o gastos que consideren necesarios dependiendo de cada caso para cada uno de los meses. Al final me va a dar el total de gastos operacionales y en la última fila, esta que aparece acá, excedente o pérdida, es precisamente la diferencia entre los ingresos de cada mes, mes 1, estos fueron los ingresos, y restándole y restarle los gastos de cada mes, me va a dar un ingreso o una pérdida dependiendo de cada caso. Esto para un plan de negocio, para un proyecto que sea sostenible, que él mismo se financie, solamente requiera la inversión inicial, pero de en adelante el proyecto se va a financiar solo, genera sus propios ingresos, o igual si se están buscando ayudas o recursos externos, o sea, el proyecto por sí mismo no se financia, entonces aquí se supone que yo debo contar con las instituciones o los mecanismos que me garanticen esos ingresos necesarios para cubrir al menos estos gastos. O sea, que en ese caso al menos no habrá un excedente o pérdida, pero o sea, va a ser igual a cero, porque al menos con los ingresos, los recursos que se reciben, se puede llevar a cabo el proyecto de carácter social. O sea, que aquí en este caso no va a haber una pérdida, sino que podría ser igual a cero o una excedente mínimo para una pequeña provisión de los meses siguientes, dependiendo de cada caso. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es elaborar muy detenidamente, con el mayor detalle posible, la mayor precisión para cada uno de sus proyectos y plan de negocio, el respectivo flujo de efectivo.